Muy buenas, ¿cómo estás? Hoy nos vamos a adentrar en un mundo mágico, en el mundo de los cuentos de hadas, de la mano de una pintora que no cree en los finales felices, ni en la magia como consuelo, sino como una advertencia. Una pintora que ha creado mundos donde la infancia no es inocencia, sino que es puro trauma. Es una pintura psicológica hecha en una época donde la pintura figurativa estaba vista como anacrónica. Paula Rego pertenece a esa generación de la época de otros ejemplos como la Escuela de Londres, donde se vuelve a la pintura figurativa transformándola, renovándola y diciéndole al mundo que el arte no tiene que ver con las corrientes de moda ni con lo que dice una institución y lo que dice un mercado, sino que el arte puede ser lo que el artista quiera. A través de su pintura, Paula denuncia la opresión de los cuerpos, la opresión de su género, la opresión del propio estilo dentro del arte, de lo que significa pintar, de la psicología. Es una pintura, insisto, muy psicológica, que hay que saber leer también desde ese aspecto, no simplemente mirar por encima. Es un tipo de pintura que te mira de frente, que te obliga a mirar lo que hay, sin filtros, sin capas, sin la necesidad de códigos, lupas y otras visiones que eran típicas del arte de su época. Ahora nos adentraremos un poco más en esos aspectos, y donde también las relaciones de poder, el deseo, la violencia, aspectos más personales e íntimos, como puede ser la cuestión de la maternidad, toda esta serie de temas van a ir evolucionando en su pintura. Insisto, vamos a ir por partes, esta es una pequeña introducción, y aunque normalmente no me detengo tanto en los aspectos personales de los artistas, solo lo hacemos cuando, en un caso como este, es necesario, ya que una obra tan vinculada a lo psicológico, lo traumático, lo profundo y lo personal, en realidad todas las obras lo son, pero hay algunas que exigen mayor explicación. Creo que la de hoy, como la de Paula Rego, es necesaria. Así que vamos a empezar con una pequeña biografía o algunos apuntes de su vida que nos ayuden a comprender mucho mejor su obra o algunos de sus cuadros. Vamos allá. Muy bien, antes de empezar, por si alguien es un friki o está haciendo trabajos de este tipo, aunque siempre insisto que esto no es un canal divulgativo, sino que lo tengo como un proyecto artístico, no voy a ser más pesado. Hoy, como apoyo, voy a estar utilizando un libro principalmente, que es la monografía de una exposición que le hicieron a Paula Rego, no me acuerdo en qué año, en el Museo Picasso de Málaga, y está editado por La Fábrica. No sé si se puede conseguir a día de hoy fácilmente o no, pero supongo que sí, o contactando con La Fábrica o en alguna biblioteca debería ser de fácil acceso. Está en castellano y está muy bien, muy completo. María Paula Paiva de Figueroa Rego nace en Lisboa el 26 de enero de 1935. En ese momento, el contexto de Portugal es la dictadura de Salazar, que por cierto, si a alguien le gusta este tema así, hay una novela muy bonita, muy buena, de Antonio Tabucchi, que se llama Sostiene Pereira. Es un libro precioso y lo recomiendo muchísimo como maridaje para esta autora. Esto no es el tema de hoy, pero bueno, me ha venido a la cabeza. El padre de Paula era, podemos decir que un intelectual, un ingeniero, anglófilo y miembro de una familia que era muy antifascista, muy anticlerical, y que tendrá conexiones con Inglaterra por motivos de estudios, de trabajo, ahora no recuerdo bien. Y el caso es que tendrá una conexión directa con Reino Unido, y esto será el motivo por el cual a los 16, en 1952, Paula será enviada a estudiar arte al Slade School of Fine Arts en Londres. Que esto cambiará su educación, su punto de vista, y además significará el lugar donde conocerá a su marido, su futuro marido, otro estudiante que se llama Victor Willing. Victor era también un artista, pero en este caso lo divertido de la historia es que en estas biografías de las pocas mujeres que podemos estudiar en el canon de la historia del arte así del siglo XX, que es cuando se empiezan a incorporar de una manera más orgánica, es de las pocas historias en las cuales Paula es la artista y el otro señor es el marido, que también era pintor y muy bueno y todo lo que tú quieras, pero la que de verdad tiene el recorrido historiográfico es Paula, la interesante es ella, y de hecho la biografía, si nos introdujésemos más ya en los salseos por aquí, veríamos como al final la que tiene que cuidar de él un poco o llevarlo de la manita va a ser Paula. Durante los sucesivos años, un poco el resumen va a ser que van a tener hijos, van a Portugal, vuelven a Reino Unido, en casa pintan y tienen una relación así más o menos tranquila,
En estos viajes, idas y venidas, descubre artistas como Jean Dubuffet, que le influirán en algunos lienzos de pequeño formato alrededor de los años 60. También participará en exposiciones con artistas como David Hockney, como Frank Auerbach, Michael Andrews, y un poco el núcleo central de lo que es la Escuela de Londres, y por eso también muchas veces se le incluye en ella. En esta época también de vez en cuando se van a incorporar componentes políticos y críticas político-sociales también dentro de su obra. Esto más o menos, que es la típica biografía más para ubicarla en el tiempo, un poco así por encima, ¿no? Y ahora podemos entrar a los pequeños detalles que ayudan a comprender ya mejor psicológicamente su obra. De pequeña, el padre le regala una edición ilustrada por Gustave Doré de la Divina Comedia de Dante. Si te gusta este tema, hay un vídeo completo sobre la obra de Gustave Doré, donde la analizamos a fondo y puedes ver estas imágenes. Se trata de una obra, de una edición, con cierta oscuridad en las ilustraciones, con un carácter sombrío, con una técnica depuradísima y con una belleza sublime, ¿no? Muy típica del siglo XIX también, de ese romanticismo. Y esto es clave porque vamos a ver cómo a partir de estas influencias en la infancia de Paula Rego va a coger la manera que ella tiene de interpretar el arte. O sea, no es solamente por esto, pero tenemos un buen punto de partida, ya que una de las características de su obra es ver una narrativa, un aspecto literario. Hay como un juego entre la ilustración, la pintura, los personajes, el carácter sombrío también, y toda esta especie de unidad que vamos a ver en la obra de Rego puede compararse perfectamente o tener un punto de partida en esa influencia de artistas como Gustave Doré. No olvidemos que ese aspecto narrativo, que de hecho es lo que va a defender ella siempre, ¿no? La ilustración, la narración a través de la pintura, no será peyorativo para ella. No olvidemos que venimos de una época, ahora para nosotros las artes están un poco más abiertas, pero en la época en la cual nace Paula Rego, alrededores, la ilustración es considerado un género del arte mucho menor, no tiene el prestigio de la pintura, y esto va a tener unas consecuencias en la propia pintura de Paula Rego, porque aunque a día de hoy la reconozcamos como una gran artista, tengamos vídeos, monografías y todos la ubiquemos en el canon, esto no sucede hasta los años 80, a pesar de haber participado con grandes pintores también reconocidos, etc. Eso no significa que estuviese igual de valorada que a día de hoy. De hecho, uno de los aspectos por los cuales se la ha minusvalorado, aparte de las clásicas cosas que puedas ver de pues al ser mujer, etc., es precisamente por tener una pintura narrativa, en una época y en unos contextos en los cuales eso no estaba bien visto por la hegemonía del arte, o lo que llamamos arte oficial, ese conjunto de instituciones, de relaciones con el propio mercado y con la academia, etc., ¿no? Por otra parte, también uno de los aspectos que ayudan a entender muy bien su obra es el interés por el psicoanálisis, las corrientes derivadas del psicoanálisis freudiano, por ejemplo la influencia de Lacan. También veremos este aspecto de la interpretación de los sueños, del subconsciente, de indagar la memoria personal del artista, especialmente mujeres como Louise Bourgeois o por ejemplo Nancy Spero, que tienes un vídeo sobre ella también aquí. León Golub en el aspecto político y la narración, también hay un paralelismo con él, también hay otro vídeo de él aquí. El uso de figuras artesanales, del muñeco, de crear muñecas y marionetas y como este tipo de artesanías, ¿no? Clasificadas por artesanía, por el mundo del arte, ella los utiliza como modelos también, los incorpora en las obras, y todos estos aspectos de ir a los límites, lo que no está bien considerado, parece que juega en su contra, pero ella lo utiliza a favor porque lo reivindica como una forma de arte, y al final pues volvemos a esa concepción a veces un poco conservadora que tiene la propia institución, pensándose que es abierta, y la clasificación de los géneros, ya desde la tecné de los griegos, que luego pues se va clasificando y dando una importancia a unas valoraciones según la época, según las corrientes, y es muy efímero. El trabajo del artista también es mover el significado del arte de lugar siempre, ¿no? Para que siempre sea huidizo, resbaladizo, no se pueda coger nunca, y esto Paula Rego contribuye mucho a través de estas pequeñas acciones que vamos a ir sumando. Sin embargo, estas características narrativas que nos pueden incitar a pensar que está contando algo muy concreto, a que podemos tener la explicación cerrada de lo que está sucediendo en la escena, de querer entender aquello,
también juegan contra eso. Por eso tiene un punto artístico que lo diferencia de la ilustración más clásica, de ciertas normas que rigen al diseño, sino que se lo lleva a la parte artística. Y es que hay un aspecto fragmentario, hay un aspecto de invitación al que está mirando la obra a salir del marco también, porque no te está contando una historia concreta con un principio, un final o una referencia clara. Sí, utiliza el folclore tradicional, utiliza referencias clásicas, tradicionales, también de la cultura portuguesa y de otros lugares, pero lo está utilizando como un punto de investigación, de partida, una invitación al relato, y a partir de ahí se lo va a llevar a otros lugares, donde la respuesta queda un poco abierta, no está cerrado. De hecho, ese aspecto de una persona curiosa, de exploración, la va a llevar a momentos difíciles de su vida, como por ejemplo cuando la familia tiene problemas económicos, hay quiebras familiares, también el marido, el pintor Victor Willing, enferma gravemente y finalmente fallecerá en el 88. Esa enfermedad Paula la utiliza, o sea, no la utiliza como tal, pero en lugar de caer en el típico dramatismo o en estas biografías así más, Paula, todo lo que le va sucediendo en la vida, lo utiliza como fuente de alimentación para su propia obra y se va a explorar otros territorios a partir de esas vivencias psicológicas. Esto es un tropo constante en toda su obra, que además va evolucionando a medida que suceden cosas en su propia vida. Claro, no podemos contar aquí en un vídeo su puta vida entera, pero sirve para poder analizar muy bien cómo funciona su mente y cómo interpretar ese arte que vemos de ella, dependiendo de la época, el contexto y de las cosas que están sucediendo a su alrededor. Siempre va a confrontar sus situaciones personales con giros artísticos muy interesantes. Es como si a través del arte tomase el control de los problemas personales e íntimos que ella tiene. Y esto se resume muy bien en una frase suya que decía: yo pinto para ponerle cara al miedo. Así, a partir de este tipo de frases vamos a encontrar muchos temas que siempre van a ser un poco oscuritos o chungos. Esto es lo que mola también de Paula, que aparentemente vemos un escenario de cuento de niños, colores, vemos muñecas, vemos situaciones que pueden llevar a imaginar un poco eso, ¿no? Una especie de alegría, pero al momento uno ve que no es así, sino que son escenas que tienen que ver con el alcoholismo, con el terror, con situaciones sociales chungas, violencia, denuncia, relaciones de poder desiguales. Es una cantidad de temas que siempre tienen ese contraste, esa tensión entre lo que vemos como un escenario aparentemente infantil, no siempre, ¿vale? Pero en ocasiones podemos tener esa sensación, con una profundidad y una carga psicológica, social o política muy densa, muy densa. Es que me gusta hablar de tensión en su obra porque creo que lo resume muy bien, entre lo monstruoso, lo tierno y, bueno, ya lo definirá mejor, lo llamará lo grotescamente bello, lo grotesco bello. De ahí también la importancia de los protagonistas. Vamos a ver en sus escenas, no siempre, insisto, ¿vale? Tiene una obra muy vasta, pero a veces vamos a ver niños, vamos a ver sobre todo mujeres, animales, y mujeres que están en papeles miserables, a veces mantenidas a raya o revolviéndose contra sus torturadores, y otras veces haciendo sufrir a otros. No siempre es posible averiguar qué es lo que ella misma siente, pero está claro que se identifica con sus protagonistas, ya sean como víctimas o como perpetradoras por igual, y mayoritariamente, insisto, aunque no siempre, van a ser mujeres las protagonistas de sus obras, y esto pues evidentemente tiene un sentido. Y en toda obra narrativa, figurativa, en la pintura, como sucede en la poesía, uno se pregunta dónde acaba el yo poético y dónde empieza el yo real, qué relaciona entre esos dos mundos, si al final la poesía es un campo de liberación, y lo poético y lo artístico también, un campo de liberación del propio lenguaje, de lo común, de las transacciones que tienen las palabras o las imágenes a nivel práctico y utilitario en la vida real, y cómo en ese espacio de liberación la mente, el arte, la psicología puede explorar sin la necesidad de estar anclada a ese yo personal, que a veces es pues demasiado mundano, demasiado humano, y estas contradicciones o esta especie de misterio entre qué es lo que siente Paula en este cuadro es muy interesante y seguro que te ha pasado, si has creado alguna vez, que en ocasiones metes el dedo en un lugar oscuro de tu propio interior
y dejas que salga a chorro, pero eso no significa que ese día pues salgas y te vayas a tirar por una ventana, o vayas a hacer una cosa rara, o que seas un arquetipo de letrarido humanista que va con gabardina bebiendo absenta y triste, ¿no? Yo creo que estas relaciones entre el yo poético y el yo real son muy interesantes porque tienen ese componente de misterio y permiten que cada persona que es espectadora pueda decidir dónde se queda, si se identifica, si juega, si sale del marco, si se lo lleva, si le resuena, si eso que está viendo se convierte en algo atemporal o si simplemente le habla por contexto, por generación. Entonces, creo que es un tema muy interesante. Lo dejo abierto aquí para ver qué piensas tú también. En cuanto a la cuestión de identificarse con... Ahora hablábamos un poco así en abstracto del yo poético de la autora y ahora nos entraríamos un poco ya más en la capa de lectura de lo que vemos, de los personajes que se identifican. Yo creo que Paula no intenta... Es como... A ver cómo lo puedo explicar esto, que se entienda. Ella ve lo que ve, ¿no? Que eso alguna vez lo he dicho en alguna entrevista. Ella sabe lo que sabe, lo transmite y cuando lo expone es de este tipo de artistas que pasaba con Walker Evans, el fotógrafo norteamericano, lo explicábamos en un vídeo hace poco, te enseña de cara lo que nosotros y ella misma también no prefiere ver, pero sin moralidades, no, a veces con un principio, a veces con una escena que se va a desarrollar o que va a terminar o que es después de terminar, siempre ese aspecto narrativo limitado a la bidimensionalidad del lienzo. Y al final es eso, ¿no? Muestra de cara lo que a veces no queremos ver. Y ahí, pues, el espectador decide. Al mismo tiempo, va a haber una relación muy constante entre lo fantástico y lo real. En los animales lo podemos ver, desde lo que empieza a ser una fábula o animales más fantasiosos, más imaginativos, oníricos, a animales que tienen que ver con la pura realidad. Y lo mismo sucede con los escenarios. También durante bastante tiempo trabajará con el collage, las referencias de la historia del arte, que es algo muy común en artistas figurativos. En ocasiones la pintura figurativa exige el modelo, ¿no? Puedes tirar mucho de cabeza, pero en artistas como Paula Regos es evidente que hay un juego o una necesidad de referencialidad. Si se utilizará la fotografía, el imaginario de Goya, por ejemplo, que se nota mucho que hay una influencia muy grande de los caprichos de Goya, y hay referencias explícitas también a lo largo de su obra, las fotografías de diarios, de revistas, de recortes, de lienzos antiguos, de libros, todo esto es material que el artista o la artista van a utilizar en estos campos como una especie de pretexto, una guía para luego salir y liberar otras ideas o hilvanar esos temas que uno quiere tocar y a veces no tiene la escena delante o necesita ese punto de partida porque la figuración exige eso, ¿no? Esa especie de representación. De manera que hay un control técnico mínimo o máximo, depende de dónde pongas el registro, la escala, y la liberación tiene que ver con lo narrativo, con los temas que se están tocando. Por eso también es importante a día de hoy, sobre todo, que ya han pasado las corrientes, los momentos de ruptura de las artes, de los discursos, estamos en un contexto en el cual no rompes nada si haces arte abstracto y te sales del marco, y estas cosas del arte conceptual ya están más que superadas. De hecho, en ocasiones se han convertido en el statu quo del arte oficial, y romperlo a veces es volver a otros lugares que pueden ser más tradicionales y esta especie de báscula que siempre va en las artes, ¿no? Bueno, el caso es que es importante no entender la pintura como buena o mala dependiendo de lo que está haciendo. Tú puedes liberar y salirte del marco a través de lo psicológico, lo narrativo, manteniendo el ancla figurativa en la pintura y viceversa, y no pasa nada. A día de hoy el contexto importa mucho en el arte y esto no se valora como tal. Lo que pasa es que cuando Paula sí que pinta en esa época, en su contexto, la tortilla está al revés. Parece que si pintas a partir de referencias, estás anclada en un momento o en un contexto del pasado que no te valida como artista contemporánea. Y esto es algo también importante a tener en cuenta cuando analizamos a un artista como Paula. También lo hemos comentado antes de pasada, el interés en el psicoanálisis o las escuelas psicoanalíticas posteriores, como el psicoanálisis, bueno, ¿cómo se llamaba esto? Carl Jung, no me acuerdo cómo se llama bueno, es igual. Haciendo terapia psicoanalítica, ella también accede a estos conocimientos que tratan el sueño, lo subjetivo, la forma de la razón misma, la razón como imaginación,
la creencia en la imaginación también como algo activo, el universo de los símbolos, de los arquetipos y asociaciones de contextos y momentos políticos que ella vive, personales, con otro tipo de narraciones, de mitos, de cuentos de hadas, del folclore. Existe también ese componente, que vamos a poner aquí con muchas comillas, de surrealismo llevado a otro lugar, de lo onírico, del trabajo a través de ese tipo de material, que es algo muy común en las artistas más importantes del siglo XX, porque no olvidemos que esas corrientes, no como un movimiento artístico cerrado, de manifiesto, de camarillas, sino simplemente como el acceso a un mundo totalmente abierto, un mundo infinito, imaginativo, fantasioso, que es libre y que permite a las mujeres pintoras, esto es un rasgo muy común, normalmente no tenían la misma situación que los pintores masculinos, tanto en escuelas como en ambientes domésticos, y el tipo de pintura surrealista permitía salir a jugar a otras partes a través de lo artístico y a través de estas llaves del subconsciente. Entonces es normal también que interesase mucho. Hay ejemplos mucho más claros, más marcados, porque quizá la situación no es la misma la de Paula, pero en Remedios Varo, en Leonora Carrington, en Dorothea Tanning, estas cuestiones se ven muy claras, ¿no? Personas que van a utilizar la imaginación y lo surrealista, pictórico o conceptual para salir del entorno doméstico y liberar la mente y sentirse libres en un mundo donde están oprimidas. Y también otro aspecto interesante, que también yo creo que lo comentaba antes en la introducción, ya sabes que siempre voy un poco así a bola, la subversión de los géneros, aunque ya en su época está bastante manido esto, sí que dentro de una pintura figurativa todavía se conserva eso, ¿no? Pues un bodegón no tiene el mismo valor que un paisaje, o un paisaje con un retrato, o el género de pintura determinada también, y esto lo rompe. Siempre estos aspectos, estos detallitos, va a ser donde hay pequeñas revoluciones en el arte a través de la pintura de Paula. Ella intenta coger estas cuestiones y hacer revolución en el arte con este tipo de temas. Quizá lo curioso de todo esto, por llevárnoslo un poco más a nuestro tiempo actual, es que coge al final aspectos que ya habían tratado, por eso es la influencia de Dubuffet que hemos dicho al principio cuando lo descubre en los años 60 en Londres, es el aspecto de coger el arte marginal, el arte popular, el arte de los locos que se ha llamado, todas estas cuestiones marginales, tachadas de artesanía, menospreciadas por el discurso del arte oficial, ella las coge y se los lleva a un campo totalmente figurativo, de una pintura con un nivel técnico ya considerado de academia, podríamos decir también, o con mayor respeto, y es su fuente de alimentación también. Algo que alrededor del 2010 fue muy común, como una especie de vómito, de reflujo en el arte, en la pintura, en varios artistas jóvenes que utilizaban referencias del arte marginal, del arte naif norteamericano, de artistas como Sam Doyle, de Horace Pippin, y se reproducía a través de lienzos grandes que se exponían en grandes galerías, en grandes casas de subasta, y un poco hay este aspecto de recobrar lo infantil, lo naif, lo marginal en la pintura, pero de una manera ya muy explícita. En Paula Rego esto se ve disimulado, camuflado por su técnica. También no olvidemos que yo estoy aquí haciendo un resumen muy compacto de lo que es toda su obra, una obra muy extensa. Hay momentos que la obra se vuelve más imaginativa, hay otros momentos que las influencias cambian el registro. Hay una época en la cual también pinta mucho del natural, del estudio, de personas. Esto lleva a comparar también un poco con Lucian Freud. Y pues también el caso de la modelo, que es una asistenta del marido cuando está enfermo, que también se parece a ella, entonces hay la confusión con los retratos y bueno, estas cuestiones que están de fondo la llevarán a este campo del retrato tocado desde un punto de vista bastante personal. Yo creo que la comparación con Lucian Freud no es nada acertada en un artista como Paula Rego, para empezar porque para mí, o sea, Lucian Freud era un puñetero psicópata y de hecho por muy guapa que sea su pintura, ojo, no tiene nada que ver, la pintura de Lucian Freud es de psicópata, es fría a más no poder, ausente de cualquier referencialidad, incluso de la propia dimensión psicológica del retratado. O sea, y esto lo digo en serio, mucha gente aquí me va a pelar o vas a decir que no esto es tu opinión, y lo es verdad, pero yo creo que se aprecia muy bien cómo Lucian Freud trata como trozos de carne a sus modelos y así los quiere representar, como carne hueca o como carne viva, pero que tiene que ser retratada a través de su blanco de plomo.
En cambio, en Pablo Arrego tenemos mucha referencia, ya no solo a lo personal, psicológico, que no paro de repetirlo y que al final lo repito, pero es que cada cuadro tendría una lectura distinta, entonces simplemente es porque es la óptica que hay que darle. También hay referencias a personajes, a símbolos, no olvidemos ese interés en los símbolos, como por ejemplo, yo que sé, pues me viene a la cabeza Santa Catalina de Siena, Janeire o la mujer perro. Siempre hay, en cada cuadro tiene una historia, una meta narrativa y un simbolismo que si tú quieres descubrir, indagar y profundizar más, pues vas a tener mayor profundidad en el lienzo, y si no, no pasa nada, sigue intentando transmitir estas cuestiones, pero no se trata a la modelo como un trozo de carne, de hecho es antagonista de esta cuestión y por eso no considero acertada este tipo de comparaciones tampoco. Es decir, hay una serie de pinturas donde la propia Paula explora el concepto de vergüenza como algo que analizar, como algo muy interesante para ella, y a partir de ahí pues va a afrontar unos retratos. Esto en Lucian Freud no, es un trozo de pollo muerto con cara de humano que tiene que posar durante 30 días allí, me da igual si es la reina de Inglaterra, si es el señor este pintor o si es la tía Paquita. Hacía tiempo que no aparecía la tía Paquita en el canal. Esto es un guiño para la gente que llegáis siguiendo el canal desde sus principios. Hostia, cómo ha cambiado, ¿eh? Bueno, al mismo tiempo que hemos dicho que tiene muchas referencias, es que no las acabaríamos nunca. Por eso también molan este tipo de artistas, porque uno si quiere bichear aquí no, pues, tiene pozos sin fondo. En escritores también como esa de Queirós, en El crimen del padre, vamos a encontrar también una fuente de inspiración. En las piedades, es un tema que le va a interesar mucho, la piedad, transportado del contexto religioso a un contexto mucho más actual. Pero bueno, estos temas quizás son más obvios en quien pinta de manera figurativa ya en el siglo XX. Normalmente tiene un interés desmedido o una pasión por esa historia del arte figurativa también, y siempre va a haber un poco de rescatillo por ahí. Ya hemos comentado también el tema de las muñecas, de las quecas. Sí, una pieza, oratorio creo que es, de las últimas que había hecho ella, que sale como una especie de tríptico abierto, la caja como un escenario, y salen ahí las muñecas con la pintura de fondo, esa tridimensionalidad del lienzo. Es que va a ser muy importante esto en su obra. Se podría dedicar un vídeo aparte, pero tampoco creo que esto sea eterno, que el ordenador ya va a petar. Evidentemente estoy contando esto, no vais a ver la imagen debajo porque no, ya sabéis cómo monto los vídeos, ¿vale? Hago la advertencia por si alguien la está buscando, la googleas. Y a ver, alguna referencia más que me venga a la cabeza, tipo, bueno, sí, la Metamorfosis de Kafka, Judith decapitando a Holofernes de Artemisa Gentileschi. Hostia, yo no le he hecho vídeo a Artemisa. Ese cuadro es brutal, o sea, para mí es la mejor representación de Judith en la historia del arte. Se pasa por la piedra al de Caravaggio, y de hecho yo lo utilizo hace muchísimos años como punto de partida para un cuadro también, me encanta. ¿Por qué no le he hecho vídeo a esta señora? Yo creo que podemos ir cerrando el vídeo, que hemos comentado bastante las claves para poder visualizar su obra. A partir de aquí, pues tú puedes investigar mucho más dependiendo del lienzo que estés viendo, porque al final ese aspecto narrativo, simbólico, profundo, de épocas, de tanta carrera artística, obligan a buscar. También hay un componente romántico, ya lo hemos visto desde sus inicios, de relacionar el arte con la vida, con lo personal, de intentar diluir esa barrera, de intentar joder un poco el tema institucional e ir a la contra, que eso mola en el arte, no lo olvidemos. De hecho, creo que es la esencia del arte, es uno de los mayores conflictos que yo he tenido en mi vida, y por eso también está este canal. Existe porque no quería lidiar con la sumisión y el rol de payasito títere del mundo del arte, que evidentemente hay que cumplirlo y se cumple, pero bueno, donde uno encuentra un resquicio mete el dedito. Vamos a leer una frase de Paula y así podemos cerrar un poco con sus palabras. Es una frase bastante típica de ella. Paula nos dice que a ella le gusta cambiar las historias como hacer daño a las personas que quieres. De nuevo asistimos al sentimiento de la culpa, de la vergüenza, de algo muy real, que porque no todos somos santos ni los artistas, sino que ese decir, yo hago daño también a las personas que quiero. Y eso es relacionarte con las personas que quieres en muchas ocasiones, y ser consciente de ello tiene un aspecto muy complejo, muy profundo. Esta frase, que nos da a entender también su carácter, ese carácter polémico, de decir algo pues que al final lo que quiere decir es eso, es qué pasa cuando me doy cuenta que hago daño a las personas que en realidad quiero. Aquí hay una reflexión muy guapa, y sobre todo una reflexión que no es sencilla, pero que es muy real. Y por resumir un poco, las temáticas principales tendríamos el tema del hogar y las mascotas, bastante presente,
Que esto, insisto, es una tradición bastante femenina en las corrientes del siglo XX, porque al final el lugar de la mujer donde estaba asociado, por tradición, ya no porque ella le tocase, sino que pues tu madre, tu abuela, lo asocias al hogar, ¿no? Como la sala de máquinas del hogar la controla una mujer, no la controla un hombre. El hombre es el que controlaría el poder, el dinero, el traer esto a casa. Y estos roles hacen que el hogar sea visto como un lugar siniestro, como una cárcel, porque aunque no para todo el mundo, lo que tú quieras, para mucha gente a lo largo de la historia ha sido referenciado así, un lugar en el cual a lo mejor no puedes vivir todo lo que quieres vivir, tienes que estar ahí por una obligación social. Y esto está muy bien representado, ese carácter de lo siniestro, de lo Unheimlich en términos freudianos, en Paula Rego, a través del hogar y del concepto de mascota. Por otra parte, el tema de la locura, de lo psicológico, del trauma, está todo el rato presente en muchísimas obras, y también el tema del amor, pero el amor, como hemos visto, el hacer daño a los seres que quiere, siempre desde un aspecto siniestro, complejo, no como un amor romántico idealizado de cuento. Es que volvemos al principio, cuentos de hadas que no lo son. Y asimismo, ya que hemos dicho lo de los cuentos de hadas, el tema de la infancia como un lugar de poca inocencia. A todo esto, estas capas así principales le sumas de vez en cuando dosis políticas muy marcadas, con posiciones muy claras, dosis sociales, que también tiene que ver con lo político, pero desde un aspecto más amplio, no tan concreto, ¿no? Cuando me refiero a lo político puede ser, pues, me viene a la cabeza el tema del aborto en un momento dado, o el tema de la dictadura, algo muy explícito. Ya el tema social tendría que ver con relaciones de poder, en este caso con el papel de la mujer, del maltrato, o por ejemplo del abuso, en concreto con los menores también se va a ver bastante de fondo en algunas obras. También podríamos tocar otros temas, como puede ser el concepto de éxito y de reconocimiento a partir de que ella tiene a lo mejor, yo qué sé, 50 años más o menos, ¿no? Ya el presidente incluso, o el ministro le compra cuadros, le dan 1000 exposiciones, 1000 premios, 1000... Y esto es interesante desde un aspecto social porque es de las pocas artistas que lo han vivido así de manera más holgada. Y bueno, yo creo que daría para una segunda parte, ¿eh? No sé, ¿qué te parece? ¿Te has quedado con ganas de más? Me lo puedes poner en comentarios. Lo voy a dejar aquí por hoy. Es un poco tarde ya para mí. Y me gustaría saber qué te ha parecido este vídeo y qué perfume le pondrías a Paula o a alguno de sus cuadros, porque puede cambiar bastante. Te recuerdo que me puedes seguir en redes sociales buscando a Alejandro Acosta. Dejo los links siempre en la descripción, y que esto lo tienes en formato podcast en todas las plataformas de manera gratuita. No lo actualizo siempre al día, pero bueno, si tienes paciencia van llegando, y tienes mucho contenido en el canal también. Puedes hacerte miembro y todas estas cosas. Ahora sí, espero que lo hayas disfrutado muchísimo, que tengas una buena noche en este caso, o que tengas un buen día si lo estás escuchando de día, y nos vemos en el siguiente vídeo.